Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del Seminario Permanente de Evaluación. Este seminario tiene como eje temático la evaluación e innovación, tendencias emergentes. Antes de iniciar, quiero destacar que la sesión anterior, nuestra primera sesión, que fue el 26 de septiembre, tuvimos al maestro Roberto Santos Solórzano, quien ofreció una conferencia titulada El reto de evaluar la innovación educativa en la UNAM. Los invitamos a que consulten las grabaciones de esta sesión, que están disponibles en el sitio web del CEVAL y cuya dirección compartiremos en unos momentos en el chat de Zoom. Les recomendamos que visiten el sitio y que también consulten nuestro trabajo ahí. Agradezco que nos acompañen el día de hoy mi compañero y mi colega, el doctor Javier Frunz, quien estará presentando en unos momentos, y agradezco que haya aceptado esta invitación a participar en este taller conferencia. Y bueno, antes de iniciar, quiero expresar mi agradecimiento por el apoyo que hemos recibido en la organización de este seminario. En primer lugar, a la directora del CEPE, a Anel Pérez Martínez, por brindarnos esta oportunidad de tener este espacio para intercambiar sobre temas de evaluación. Y bueno, por supuesto también al secretario general, Jorge Jiménez Rentería, al secretario académico, el maestro Luis Miguel Samperio, y a la coordinadora de español, Sácil Sobrevilla. También agradecemos el apoyo tecnológico del equipo de Maribel Carmona, jefa del Departamento de Tecnología Educativa, y de Carlos Monter, por su apoyo tecnológico. Por último, también agradezco a Pablo Nagano, del Departamento de Comunicación y Vinculación, y por el apoyo en el diseño y la difusión de esta sesión del seminario. Sin duda, esto no habría sido posible sin mis compañeros del comité, a quienes también agradezco, a la maestra Jacqueline Enríquez, al doctor Edgar René Pacheco y a la maestra Marcela Nieto. Este seminario inició en su primera edición con Ileana Lugo, el maestro Moisés López, la maestra Marcela Nieto, y bueno, es un espacio diseñado para ustedes y para la comunidad interesada en la evaluación educativa y precisamente con este eje en la innovación. Agradecemos profundamente su participación y le daré la palabra a Marcela Nieto, quien moderará esta sesión. Adelante, Marce. Gracias, Diana. Pues nuevamente buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos vean. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con el doctor Javier Frunz Jiménez, colega del examen de certificación CIELE, quien abordará un tema de gran interés en el campo de la evaluación de las lenguas en la era digital, facilitando el aprendizaje del tema a través de una dinámica práctica e interactiva. También quiero agradecer a todos los asistentes, por supuesto, por estar aquí en este espacio. Gracias por conectarse desde diferentes partes del mundo. Durante la presentación de nuestro conferencista pueden escribir sus preguntas o dudas en el chat para planteárselas al final de la sesión. Por otra parte, el enlace para el registro de asistencia aparecerá en el chat durante la transmisión. Les recordamos que es importante que cumplan con el 80% de asistencia en este ciclo de 5 conferencias para recibir la constancia de participación. Ahora les voy a leer la biodata del doctor Javier Frunz. Javier Frunz es responsable de la unidad de certificación lingüística del Instituto Cervantes, en la que coordina el diseño y la elaboración del examen DELE y participa en la elaboración del CIELE, así como en la formación de los examinadores. Es doctor en letras por la Universidad de Massachusetts, máster en evaluación de lenguas por la Universidad de Lancaster y licenciado en filología hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente Javier es profesor del máster de profesorado de L de la UIMP, me imagino que es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, miembro del Comité Permanente de ALTE y examinador externo del University College of London. Ha sido profesor de español como lengua extranjera en España, Francia, India y Estados Unidos. Bienvenido, Javier. De verdad te agradecemos que hayas aceptado esta invitación y sin más preámbulos, te cedo la palabra. Muchas gracias Marcela, muchas gracias Diana y al CP por invitarme a esta sesión, ¿vale? Para mí es un placer poder compartir
este rato con todos los asistentes, a los que también doy las gracias por haber venido cada uno a la hora que le haya tocado, depende de dónde esté, ¿vale? Pero muchas gracias a todos. Ya entrando, y gracias por la presentación también. Entrando en materia, se ha compartido un dossier con algunas actividades, pequeñito, creo que a todos los asistentes. Entonces lo utilizaremos en cierta medida. Todo estará también en pantalla, pero ahí tenéis la referencia en papel por si preferís verlo ahí, ¿vale? Al final de la sesión también enviaré a Marcela y a Diana el PDF con las diapositivas que voy a utilizar para que puedan distribuirlo entre todos los asistentes, ¿de acuerdo? Y voy a pasar entonces a compartir pantalla, a ver si sale también como antes. Eh, a ver, así. Vale, se está viendo, ¿verdad? Sí, se ve bien. Perfecto. Vale, ups, creo que me he saltado una. Vale, pues los objetivos del taller es que al final, bueno, todos los asistentes sean capaces de algunos pequeños objetivos. Uno, valorar diferencias que hay entre exámenes que se hacen por ordenador y exámenes que se hacen en papel, ¿vale? Poder valorarlas. Luego también aplicar criterios de eficacia cuando analizamos o desarrollamos, que muchas veces será simplemente analizar exámenes que ya existen y otras veces nos puede tocar participar en el desarrollo de un nuevo examen, pues aplicar criterios de eficacia cuando analizamos o desarrollamos estos exámenes por ordenador, ¿vale? Que es en lo que nos centraremos hoy. Y luego también poder recomendar exámenes de español por ordenador a los alumnos, ¿vale? Ver cuáles son más apropiados para cada contexto. Muchas veces decimos que no hay exámenes buenos o malos, sino que son más o menos adecuados para el objetivo, el destinatario y el contexto en que se utilizan. Bueno, pues es un poco saber valorarlos para poder recomendar y poder ver cuál es más interesante para cada caso. ¿Cómo será la organización de los contenidos? Bueno, primero haremos una pequeña reflexión previa, ¿vale? Para situarnos todos a través del chat. Eh, Luego veremos qué posibilidades hay en el desarrollo digital de exámenes, porque muchas veces lo centramos en exámenes por ordenador y exámenes en papel, pero el desarrollo digital abarca muchas otras cosas que no son solo la manera de responder a las pruebas, ¿vale? Y luego veremos un poquito de cada uno de los tipos de pruebas que existen. Pruebas de comprensión, como serían por ordenador, tanto las pruebas de comprensión de lectura como las auditivas. Luego veremos las pruebas de expresión o de interacción escritas, ¿vale? También cómo son en papel y por ordenador, qué cambios implica. Y luego las pruebas de expresión e interacción orales, también qué, qué supone hacerlas a través del ordenador, ¿vale? Y las diferencias que implica hacerlas por ordenador. Tengo una obra aquí cerca de casa, espero que no se esté yendo mucho por el ordenador. Yo la oigo, pero espero que no se oiga mucho. Vale, entonces, si os parece, a través del chat podemos compartir algunas, simplemente podéis escribir, ¿vale? Para que yo lo vaya viendo, qué exámenes de lenguas conocéis y si son por ordenador o son en papel, ¿vale? Podéis ir escribiendo en el chat para que yo me haga una idea de qué exámenes se conocen de lenguas. No hace falta que sean exclusivamente de español, pueden ser de otras lenguas, ¿vale? Exámenes certificativos, porque hay exámenes que son más populares. También hay algunos en algunas zonas, ¿no? Los de Cambridge o de Delphi, de francés, perfecto. Eh, los de IBT, el TOEFL, ¿vale? Perfecto. El IELTS, ¿vale? Delphi, DALF. Veo que el Delphi y el DALF muchos lo mencionan, ¿vale? Los exámenes de francés, ¿vale? Hay algunos que yo no conozco, perfecto, los que estáis mencionando. Todos en papel, ¿vale? El IELTS también se puede hacer por ordenador, ¿no? ¿Vale? Certificados de Cambridge tanto en línea como en papel, mayoría en papel, DLS y L, ¿vale? Vale. Sí, hay muchos exámenes que, bueno, hay exámenes de todo tipo. Algunos son solo en papel, o, como por ejemplo el DELE, que alguno habéis mencionado de español. Otros son solo en línea, como es el caso del CIELE, por ejemplo. Y hay otros que puedes elegir la forma de realizarlo, ¿vale? Entonces, se combinan, hay todo tipo de combinaciones de las dos modalidades. Perfecto, vale, pues hemos visto alguna aproximación. Y ¿qué pensáis? ¿Qué ventajas? Si podéis decir una cada uno, no hace falta que hagáis una lista exhaustiva. Pero, ¿veis ventajas o desventajas por ordenador? Podéis poner alguna, ¿vale? Por ordenador es más o es menos, o en papel es más, podéis poner alguna ventaja
o esto es simplemente para entrar en calor un poquito y pensar un poco sobre lo que vamos a hablar, ¿vale? ¿Veis alguna ventaja? Ah, mira, el examen de coreano que veo ahora en el chat, yo no lo conocía. Topic de coreano y es un papel. Bueno, siempre se aprende. Eh, ¿Veis alguna ventaja o desventajas en hacer los exámenes en papel? A lo mejor en alguna prueba podéis pensar que las pruebas por ordenador, las pruebas orales son más frías o son mejores o... Vale, quedan grabadas en ordenador, vale, perfecto. También se pueden grabar en presencial, ¿no? Las pruebas orales hoy en día, por ordenador es más práctico, ¿vale? Pero está siempre el problema de la seguridad, ¿vale? A ver. Ventaja mía es sumar estrés y nerviosismo de las cuestiones. Vale, sí, las cuestiones técnicas parece como si las tuviéramos resueltas, pero no lo están, ¿vale? Y genera estrés. Es más rápido, ¿vale? Los resultados son muchas veces inmediatos, se puede hacer en remoto en cualquier sitio, más rápido de calificar, flexibilidad en horarios, por supuesto, puede ser por cita, ¿vale? Puede ser adaptativas, ventajas, vale, la seguridad y la integridad, ¿vale? Muchos estáis de acuerdo con vuestros compañeros. La tecnología puede fallar, ¿vale? Está el problema de la seguridad, sí. Fraude, vale, veo que algunos temas los jóvenes prefieren el ordenador. Vale, el audio que se puede escuchar mucho mejor con audífonos que en una sala, ¿vale? A través, más rápido los resultados. Vale, son entonces básicamente algunos temas de mayor flexibilidad, a veces por ordenador, evidentemente, mayor disponibilidad, es decir, todas las ventajas que nos proporciona la tecnología y problemas muchas veces de seguridad, ¿vale? Hay que ver, cuidado con los fraudes y con la seguridad, que se van intentando implementar sistemas, pero siempre parece que vamos por detrás del fraude, ¿no? Persiguiéndolo. Vale, evidentemente tiene ventajas y desventajas. Era simplemente por ver un poco. Perfecto, ya han salido algunas cuantas. Una de las cosas también es que es más rápido, por supuesto, calificar, se tienen más rápido los resultados. ¿Vale? Bien, visto esto, eh, una de las cosas que quería comentar es que muchas veces cuando hablamos de las diferencias entre los exámenes por ordenador y los exámenes en papel, pues, la era digital, muchas veces pensamos que la diferencia es básicamente esa, es cómo se administra el examen. Pero en realidad la digitalización de los exámenes comprende muchos otros aspectos de la creación, administración y calificación de un examen. Hoy en día casi todo ya lo hacemos en línea, ¿vale? Y además evaluamos en línea constantemente. Muchas veces cuando vamos a un restaurante, vamos a un hotel, los evaluamos nada más salir o nada más entrar, incluso a veces estamos evaluando constantemente en línea. Es algo a lo que estamos todos acostumbrados. Es decir, que sería lógico que toda esta evaluación se ampliara, la evaluación de lenguas también se utilizara a través de medios digitales. Aparte de que hay una costumbre ya de hacerlo en línea, y casi todos somos usuarios de sistemas de evaluación, que en algunos casos es muy extremo, ¿no? Creo que en China se ha llegado a evaluar casi todo, incluso a personas en trabajos, etcétera, que las evalúas, bueno, eso pasa también en otras sociedades. Y recuerdo un capítulo de una serie futurista, Black Mirror, que era que todo el mundo puntuaba a todo el mundo y al final tu vida estaba determinada por cómo te calificaban los demás, que quizás es un poco hacia lo que vamos, ¿no? Pues todo se califica ya en línea y los exámenes poco a poco se van pasando. Pero primero hay que resolver muchos problemas, tanto de diseño como de seguridad que habéis mencionado mucho. Una de las posibilidades que habéis mencionado también en vuestras respuestas es que se pueden hacer exámenes adaptativos, es decir, que el examen en función de cómo respondas a las preguntas te va presentando unas preguntas u otras y se va adaptando a tu nivel de lengua. Entonces, eso permite hacer exámenes mucho más eficientes, porque no tienes que hacer tantas tareas para ver tu nivel, sino que se puede ir adaptando y en función del nivel que vayas demostrando, subir o bajar el nivel de las preguntas. Pero eso sería en cuanto al diseño, ¿vale? Podemos hacer exámenes de diseño muy moderno y que se vayan adaptando a tus respuestas, cosa que en papel evidentemente es imposible. En una prueba oral sí es posible, ¿vale? Cara a cara, pero en exámenes de comprensión o exámenes de expresión escrita, pues no sería posible. En comprensión sí se puede hacer a través del ordenador. El diseño, ¿vale? Cambiaría.
pero también en la edición. Hoy en día hay plataformas digitales que nos permiten crear el examen en el ordenador sin tener que utilizar Word o herramientas más tradicionales. Hoy en día hay plataformas con sus plantillas donde tú directamente puedes crear tu examen y es mucho más seguro porque no tienes que andar enviando borradores a través del correo electrónico ni compartiéndolo en sitios que pueden ser inseguros, sino plataformas muy, muy seguras con claves doble autenticación donde tú entras y revisas, creas el examen. Ahora en el Cervantes, por ejemplo, estamos desarrollando una para los exámenes DELE, de español como lengua extranjera, y realmente tiene muchísimas posibilidades. Puedes poner ahí los audios, incluso esa herramienta donde creas los exámenes será la misma herramienta donde acceden los centros de examen para descargarse los exámenes y nos permiten también combinar tareas, etcétera. Nos permitirá hacerlo. Es decir, que hay herramientas de edición ya en línea. También la digitalización puede llegar a la elaboración de los exámenes. Y este es un aspecto que estábamos comentando ahora antes de empezar el seminario que he hecho con Diana y con Marcela, que hoy en día ya se puede crear y buscar textos por inteligencia artificial, crear audios con voces que puedes seleccionar o puedes clonar a través de la inteligencia artificial, crear imágenes, no solo buscar imágenes como antes, sino ya se pueden crear imágenes a partir de una descripción, lo cual nos permite elaborar los exámenes de manera muy sencilla. Algo en lo que todavía no está tan desarrollado es en la creación de ítems de comprensión. Es verdad que todavía las herramientas generalistas como ChatGPT todavía no lo hacen muy bien, pero sí que en inglés se han desarrollado herramientas, algunas empresas que vi, pues ya en 2023 una presentación era para exámenes de inglés, una herramienta que vendían que a partir de textos te hacía ítems. Los que yo vi, y era, bueno, era una herramienta que habían creado pues introduciendo en el banco muchísimas tareas ya creadas y la máquina había aprendido a crear los ítems de comprensión y realmente era muy sorprendente porque los creaba bastante bien. Pero es verdad que son herramientas específicas que hay que comprar a empresas, que son caras, no están en abierto, pero ya se están desarrollando y parece ser que funcionan bastante bien. Evidentemente el inglés siempre va por delante de las otras lenguas, pero en el desarrollo de este tipo de herramientas, porque es toda una industria la de la certificación del inglés, y las demás lenguas lo es, pero en mucha menor medida. Y bueno, ya está eso bastante en marcha, ¿vale? En cuanto se creen estos sistemas que puedas alimentar a la máquina, va a haber máquinas que te vayan a poder crear ítems fácilmente. Y en cuanto a tareas de expresión escrita o expresión oral, eso incluso se puede hacer por ChatGPT. Le puedes decir, créame una tarea para escribir para 100 palabras y el ChatGPT u otras herramientas generalistas lo pueden crear. Es decir, que la digitalización ha llegado también a la elaboración. ¿La administración qué nos permite? Bueno, la administración, por ejemplo, si lo hacemos a través del ordenador, y tenemos un banco de tareas, nos permite hacer exámenes diferentes para cada uno de los candidatos. No es como un examen en presencial, en convocatoria, que normalmente lo que se hace es que eh, generas un examen y todo el mundo hace el mismo examen a la misma hora. Hoy en día, en exámenes individualizados por ordenador, el banco de tareas hace una selección aleatoria a partir de una serie de criterios que se aplican y cada candidato al título va a tener un examen diferente, lo cual lo hace muy seguro, ¿vale? Y hace que el examen sea sobre todo muy seguro, ¿vale? Porque no se pueden aprender las tareas, no pueden copiar, es más difícil. Luego la distribución también, al ser en remoto, bueno, se puede hacer a través de los centros de examen, se puede hacer por plataformas que pueden acceder y descargárselo, o si es en remoto, el candidato entra en la plataforma del examen y directamente hace las tareas ahí. Es decir, que la distribución ya no es como antes, que había que enviar por correo postal y todavía se hace en algunos sistemas por temas de seguridad, que envían por mensajero los exámenes en papel, pero era carísimo, aparte de costoso, llevaba mucho tiempo, ¿vale? Y hoy en día todo eso se ha simplificado. Y por último, la calificación y los resultados. La calificación cada vez, bueno, evidentemente en las pruebas de comprensión es automática, incluso en exámenes en papel, ¿no? Se escanean y la plataforma te los califica automáticamente, pero evidentemente los exámenes que se hacen por ordenador, pues ya se califican automáticamente las pruebas de respuesta objetiva, es decir, las de comprensión lectora y comprensión auditiva. Pero lo que está apareciendo ahora y cada vez se está desarrollando más, bueno, hay exámenes que hace años que lo hacen, pero cada vez lo están mejorando más, que es
calificar también las pruebas de respuesta abierta, es decir, las pruebas de expresión escrita o de expresión oral, a través de calificación automática. Es decir, la misma máquina, a través de una serie de criterios, te puede calificar la prueba. Esto, evidentemente, funciona mejor. Esto te lo puede hacer. Lo hemos hecho, por ejemplo, con exámenes del DELE, los hemos metido en ChatGPT y nos los ha calificado, y nos los ha calificado bien, con las mismas calificaciones que habíamos estandarizado nosotros. Es decir, que ChatGPT lo puede hacer, pero evidentemente, si se alimenta una máquina concreta para calificar y se le dan muchísimas tareas previamente calificadas y estandarizadas, y dice, esto sería un 2 aquí, esto serían las notas que serían, la máquina aprende y luego ya ella misma puede calificar. Esto hay sistemas que ya lo llevan tiempo haciendo, ¿vale? Del inglés, de nuevo, Pearson, los exámenes de Pearson utilizan la calificación automática hace mucho, y normalmente la calificación automática no sustituye a la calificación humana, sino que la complementa. Y también la calificación humana puede aprender de esto. Luego veremos esto más en detalle, pero es un poco al principio por ver todas las posibilidades de la digitalización en los distintos momentos de creación, administración y calificación de los exámenes. También en los resultados, evidentemente, los resultados pueden llegar al candidato inmediatamente. Si se califica automáticamente la prueba, tú la haces y tienes el resultado inmediatamente. Normalmente, la calificación automática es para las pruebas objetivas, y en las pruebas subjetivas se combina con calificación humana, es decir, que ahí no suele ser tan inmediato, pero algunos sistemas son muy, muy rápidos. En un día, 2 días tienes los resultados de tu prueba, lo cual hace que todo sea mucho más viable, mucho más práctico, ¿vale? Y mucho más apetecible, mucho más práctico sobre todo. Vale, antes de empezar quería explicar unos conceptos, ¿vale? Pero quería que lo pensarais vosotros primero un poquito, porque posiblemente muchos de vosotros estéis familiarizados con estas ideas, y era para hacer una diferenciación a partir de estos conceptos entre los exámenes en papel y los exámenes por ordenador. Porque, como he dicho antes, no hay exámenes mejores y peores. Hay aquellos que son más eficaces para el objetivo que tenemos nosotros con el examen. Y estas son las propiedades que hacen que un examen sea eficaz, ¿vale? Estas propiedades vienen de un libro que tenéis en la bibliografía, que tenéis en las fotocopias. Es un libro de Bachmann y Palmer, que luego esta clasificación aparece en muchos otros libros, ¿vale? Ha sido bastante canónica, y son las propiedades que tienen los exámenes de lenguas, en este caso, ¿vale? Si os parece, a manera de hipótesis, porque no lo he explicado y no tenéis por qué saberlo, pero podéis hacer una hipótesis de intentar relacionar el concepto que tenéis a la izquierda, fiabilidad, validez, autenticidad, viabilidad, interactividad e impacto, con la pequeña descripción, definición informal que tenéis a la derecha. Uno sería A, B, C, D o E, ¿vale? Si lo queréis, os doy un minuto, lo podéis ir poniendo en el chat también. A ver. Eh, vale, vais poniendo. Si ponéis dos números, no los entiendo muy bien. 2, 4, sería. Tenéis que poner un número y una letra, ¿no? Ah, claro, uno, y tienes que poner A, B, C, D o E, ¿vale? Dos, y tienes que poner A, B, C o D. Vale, vale, ahora ya veo que. ¿Vale? Para que penséis un poco. Lo tenéis en las fotocopias también, ¿eh? ¿Vale? Veo que algunos decís 4B y otros 4D. O sea, vale, uno ha hecho aquí todo, ¿vale? Eh, Algunas son muy obvias porque el concepto es muy parecido a eh, la definición, ¿vale? Es decir, que es bastante transparente. Hay un par de ellas que son menos transparentes, pero creo que casi todo el mundo las está poniendo bien. Alguno que las está confundiendo, lo cual es lógico, ¿vale? Eh, vale, 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 vale. Vale, pues si queréis voy a empezar a explicarlas, ¿vale? Mientras seguís pensando, podéis seguir pensando, ¿vale? Y yo las voy explicando. De una en una, ¿vale? Y podéis ir corrigiendo. La fiabilidad. ¿Qué es la fiabilidad del examen? La fiabilidad del examen, y estos conceptos nos van a servir, a mí es de las cosas más útiles que me han sido más útiles para la creación de exámenes y para la valoración de exámenes, ¿vale? Son conceptos que siempre utilizo y que vienen muy bien. La fiabilidad de un examen es la consistencia de un examen. Es decir, que el examen es siempre
muy, muy similar de un modelo de examen a otro modelo de examen. No hay un año que sea muy difícil y otro más fácil. Por ejemplo, la consistencia tiene que estar en tres momentos del examen. Uno, cuando lo creamos. Las preguntas tienen que tener el mismo nivel de dificultad. Si estoy haciendo un examen de nivel B2, un año, el examen que yo ponga tiene que ser del mismo nivel de dificultad que las preguntas que ponga al año siguiente. Cuando lo administro, también tiene que ser un examen consistente. Es decir, todo el mundo tiene que tener el mismo tiempo para realizar las tareas. La fiabilidad es esto, ¿vale? Todo el mundo, si hay una prueba oral y tiene que interactuar con alguien, la persona que le habla o la máquina que le habla tiene que hablar siempre de la misma manera, al mismo ritmo, con el mismo nivel de dificultad, y para que sea siempre consistente para todos los candidatos que se presentan al examen y en todo el mundo, ¿vale? En todos los sitios y todas las veces que se haga ese examen. Tiene que ser consistente. Y luego, por último, la calificación tiene que ser consistente. Claro, la calificación en las pruebas de respuesta objetiva de A, B o C es muy fácil que sea consistente, porque está bien o está mal, ¿vale? Las respuestas están bien o mal. Pero en las pruebas de calificación subjetiva, que normalmente se califican con escalas de calificación, que es una persona o una máquina hoy en día las que lo califica, pues es muy importante que siempre valore los textos de la misma manera. ¿Qué pasa en cuanto a fiabilidad? Bueno, pues que las máquinas, los ordenadores, están introduciendo muchísima consistencia porque los seres humanos al final pues no somos tan consistentes, ¿vale? La máquina hace siempre lo mismo, se repite siempre. Entonces, déjame ver. La uno la fiabilidad era la, diferentes competencias, la consistencia, ¿vale? La uno era la E, la consistencia de la prueba, como poníais ahí. Eh, y las máquinas en esto nos ayudan muchísimo, porque evidentemente, si tenemos muchos examinadores, por ejemplo, en la prueba oral, no todos se van a hablar con la misma entonación, con la misma velocidad, con el mismo nivel, y es muy difícil mantener el nivel para todos. Cuando hacemos calificaciones, también es difícil mantener siempre el mismo criterio. Más o menos lo mantenemos, pero es verdad que somos humanos y un día podemos levantarnos con el pie izquierdo, con el pie derecho y que no seamos tan consistentes. Las máquinas en ese sentido son siempre, siempre, siempre iguales. En cuanto a la validez, algunos decíais que es la C. La validez es si una prueba mide lo que desea medir, efectivamente, la C. Es decir, nosotros cuando creamos una prueba, lo primero que hacemos es decir qué queremos medir con cada una de las tareas. ¿Qué queremos medir con nuestra prueba de español, por ejemplo? La competencia comunicativa de nuestros alumnos o nuestros candidatos al examen. Es decir, si ellos son capaces de comunicarse en español. Esta competencia comunicativa nosotros lo podemos dividir en varias pruebas, comprensión, expresión, etcétera, y en cada prueba habrá varias tareas. Cada tarea va a medir algo distinto, ¿vale? Esta tarea mide si es capaz de comprender las ideas generales de un texto. Esta otra, si es capaz de hacer inferencias a partir de un texto. Esta otra, a ver si sabe gramática y vocabulario en un texto también. Cada una va a medir cosas distintas de tal manera que nos permitan generalizar. Entonces, tenemos que tener muy definido el constructo, que es aquello que queremos medir en nuestro examen y en nuestras tareas. ¿Hay diferencias si hacemos un mismo examen por ordenador y en papel? ¿Estamos midiendo lo mismo? Por ejemplo, si yo pongo una tarea de expresión escrita y la puedes hacer por ordenador y en papel, ¿son iguales o por ordenador, como voy más rápido, tendría que pedir más palabras? O por ordenador, como puedo reorganizar el texto y cambiar los párrafos, las competencias que estoy utilizando son distintas a las que utilizo cuando escribo a mano. Si tenemos un examen que ofrecemos tanto en papel como en ordenador, como hacen algunos sistemas certificativos que vosotros habéis mencionado al principio, pues tendríamos que asegurarnos de que en los dos formatos estamos midiendo lo mismo. Parece que, vale, da lo mismo la manera de administrarlo. Pues no, no da lo mismo. Quizá estamos utilizando competencias distintas para responder de una manera o de otra. Y eso hay que comprobarlo y hacer experimentaciones administrando la prueba de las dos formas para ver que los resultados son iguales y para ver que los procesos cognitivos que se utiliza para resolver las tareas son los mismos cuando lo haces por ordenador y cuando lo haces en papel. Esto hay maneras de investigarlo, ¿no? A través de hablar en alto mientras estás respondiendo para decir qué procesos estás llevando a cabo para responder. También hay sistemas ahora en que leen, bueno, miran dónde se coloca el iris del ojo para ver a qué parte de la pantalla está atendiendo
o a qué parte del papel. Entonces pueden ver en qué partes te tienes que fijar en cada momento para resolver las tareas. Y permiten comparar cómo se resuelven en un método y en otro. Es decir, tenemos que estar seguros de que medimos lo mismo con las dos formas de administración, en este caso. ¿Vale? La siguiente era la autenticidad, que era la letra. La autenticidad. Esta es más fácil. La fiabilidad y la validez son las más difíciles. A lo mejor son las dos propiedades típicas de los exámenes, fiabilidad y validez, y a partir de aquí ya no son tan conocidas, ¿vale? Digo, a partir de aquí ya no son tan canónicas para todos los exámenes, son más de los exámenes de lenguas. La autenticidad, esa era bastante evidente. Vale, son la F, ¿no? Si las tareas son semejantes a las que se llevan a cabo en la vida real. Eh, Evidentemente, también es un aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una prueba por ordenador o en papel, porque nosotros podemos pensar que hay tareas que hacemos normalmente por ordenador. Por ejemplo, escribir correos electrónicos. Hay muchos exámenes en papel que te dicen, responde a este correo electrónico y lo tienes que hacer a mano, cuando es una tarea que nunca harías a mano en la vida real, evidentemente, porque el correo electrónico no se puede enviar a mano. Entonces, es una situación, no es auténtica, ¿vale? Es más auténtico hacerlo por ordenador. Hay otras situaciones, en cambio, por ejemplo, una interacción oral, que a veces la haces con el ordenador, con la máquina, y normalmente esa interacción la harías con una persona, ¿vale? Es una situación que harías con una persona que te respondería, y lo otro es menos auténtico. Entonces, una de las cosas que buscamos es la autenticidad. Y para algunas cosas será más auténtico hacerlos en ordenador y para otras será más auténtico hacerlo en papel. También muchas veces tendremos que hacer por ordenador cosas que normalmente hacemos de otra manera. En un examen lo podemos hacer por ordenador. Igual, en papel también podremos hacer cosas que se hacen normalmente por ordenador. Y no significa que no sea válido el examen, pero es un poco menos auténtico. Un examen nunca es del todo auténtico, ¿vale? La situación de examen nunca es una situación real de la vida externa. Es siempre, estás haciendo un examen y no lo haces como te comunicas en la vida real. Pero, pero intentamos que sea lo más auténtico posible. A veces tenemos que condicionar la autenticidad para conseguir otras de las propiedades de los exámenes. Todas estas propiedades son relativas, ¿vale? Los exámenes no son 100% fiables, ni 100% válidos, ni auténticos, ¿vale? Pero podemos intentar lograr una mayor validez, fiabilidad, autenticidad en función de las otras características. Vale. Mm, Vale. En cuanto a la autenticidad. En cuanto a la viabilidad y la practicidad, que era en los que tenéis vosotros, es... ¿dónde está? Vale. La B, ¿no? Las posibilidades de realización de la prueba en un contexto determinado. Eh, es más viable hacerlo por ordenador, hacerlo en papel. Es una de las propiedades que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un examen, porque nosotros, para medir la competencia comunicativa de un alumno, lo mejor sería pues, poder estar con el alumno varios días, incluso en un contexto de habla hispana, para ver cómo se desenvuelve. Como eso no es posible, tenemos que limitarlo a unas preguntas que le hacemos en un tiempo muy limitado. Entonces tenemos que rentabilizar lo máximo posible ese tiempo y tiene que ser algo muy práctico. Hacerlo por ordenador es más práctico que hacerlo en papel? Pues depende de los contextos. Hay circunstancias en que hacerlo por ordenador, pues no tenemos ordenadores para todos los alumnos que tenemos, entonces como no queremos que usen su ordenador para que no hagan trampas, pues no es tan práctico como a veces hacerlo en papel, que puedes distribuir papeles y puedes tener a 100 personas haciéndolo al mismo tiempo. En los institutos Cervantes, donde yo trabajo, en los centros Cervantes, por ejemplo, ofrecen el DELE y ofrecen el SIELE. Y siempre nos dicen que el DELE les es más sencillo, porque ponen a muchas personas en un aula a la vez, les dan el papel, lo hacen, terminan y en un día han examinado a muchas personas. El SIELE, como es por cita y te necesitan ordenadores, pues dicen, como viene de uno en uno, yo no puedo tener un vigilante 3 horas vigilando a una persona. Es muy caro para mí. Entonces, aunque parece más práctico y más viable por ordenador, en este caso no es tan práctico y resulta mucho más caro para el centro de examen. Entonces, depende del centro, depende del contexto y depende de lo que busquemos. Pero hay que tener las dos cosas en cuenta. Otra cosa es la interactividad, que era la letra, la interactividad. Vale, la letra D, ¿vale? El 5 es el D, las diferentes competencias que tienes que utilizar para realizar la prueba. Eh, Cuando realizamos cualquier tarea, pero también una tarea de examen, eh, utilizamos distintas competencias. Por supuesto, la competencia comunicativa, nuestro conocimiento de la lengua de la que nos están examinando.
pero también otras competencias. Por ejemplo, hay gente que es muy competente en resolver test de opción múltiple. No es que sepan más que otros, pero lo hacen muy bien, tienen una intuición, ¿vale? Y eso les permite hacerlo mejor. Muchas veces también hay una disposición afectiva, emocional, que te hace responder mejor o peor a los exámenes. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta para crear el mejor ambiente en un examen y para que haya variedad de actividades, que no todas las actividades sean iguales, porque si no, las personas que hacen bien esas actividades van a tener ventaja con respecto a las personas que responden mal ese tipo de actividad. No es que sepan menos lengua o no es que se comuniquen peor, es que ese tipo de actividad la resuelven peor que otros. Entonces hay un sesgo que beneficia a unos candidatos o a unos alumnos frente a otros. Por eso hay que variar. En los exámenes en ordenador y exámenes en papel, el ordenador diríamos que nos permite hacer muchos tipos de actividad, aunque luego hay que ver, ¿vale? Las limitaciones que tiene, porque es muy caro a veces desarrollar distintos tipos de interactividad con el ordenador y hay que ver, pero es uno de los objetivos que queremos cuando desarrollamos un examen por ordenador, que no sea todo opción múltiple, ¿vale? Queremos también relacionar y otro tipo de actividades distintas, que en papel es fácil de poner y en ordenador hay que desarrollarlo y hay que ver que quepa todo en pantalla, que lo puedas ver todo a la vez, es decir, que hay que tener en cuenta esto. No podemos hacer solo actividades de un tipo. Al desarrollarlo hay que pensar. Y luego está el impacto. El impacto de un examen, que evidentemente es la última opción que os debe quedar, que son las repercusiones. La opción A, 6 será la A, ¿vale? Muchos veo que habéis acertado todos, perfecto. Y el impacto de un examen son las consecuencias que tiene ese examen. Hay un tipo de impacto que nos interesa especialmente aquí, que es lo que llaman en inglés el Washback Effect, que en español se ha traducido como el efecto rebote, que es el impacto que tienen los exámenes en la manera de estudiar, de prepararse y de dar clase. Es decir, todos los profesores queremos que nuestros alumnos saquen buenas notas en los exámenes y todos los alumnos quieren sacar buenas notas. Si tú haces el examen por ordenador, posiblemente vayan a prepararse por ordenador. Si lo haces en papel, pues lo vas a preparar así. Si queremos que lo preparen por ordenador, vamos a hacerlo así, ¿vale? Es decir, tenemos que saber que cómo hagamos nuestro examen va a influir en cómo se enseña y en cómo se aprende. Vale, había un aspecto que iba a comentar de la interactividad también, de cómo puede haber un sesgo que beneficia a unos frente a otros, que era, por ejemplo, con lo de escribir, ¿no? Es decir, si escribes a mano, habrá gente que esté más acostumbrada que otros, ¿vale? Y bueno, luego lo explicaremos, pero eso todo puede tener un sesgo que beneficie a unos frente a otros. Antes se estudiaba mucho que decían, bueno, los exámenes por ordenador, si tú no estás acostumbrado a hacer exámenes por ordenador, te va a perjudicar, porque no sabes escribir en ordenador. Hoy en día es más bien al contrario. Si no estás acostumbrado a escribir a mano, hacer un examen a mano, sobre todo si es un examen de nivel alto, que tienes que escribir mucho, te va a perjudicar, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Vale, estas propiedades son muy importantes siempre que valoremos un examen. Y no son 100%, pero hay que ver la variedad del examen, si es práctico o no es práctico, cómo puede ser más práctico, si las tareas son auténticas, si reflejan lo que harías en la vida real, si te harías la tarea en ordenador o papel, si el constructo, lo que tú quieres medir, se mide bien ahí y es igual haciéndolo en papel que en ordenador o no, y si es consistente, ¿vale? Y entonces algunas propiedades se destacarán más en ordenador y otras más en papel. Por ejemplo, un examen en ordenador, ¿vale? Del que participamos, perdón que me he ido a la siguiente, eh, tanto la UNAM como el Instituto Cervantes, es el SIELE, ¿vale? Es un examen certificativo por ordenador, ¿vale? Que es multinivel. Este examen no es un examen adaptativo, es un examen multinivel, pero progresivo. Tiene tareas desde el nivel A1 del marco hasta el nivel C1. Es decir, haces en cada prueba comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. En cada prueba tienes que ir haciendo tareas de distintos niveles hasta hacer la última, que es la más difícil. La duración máxima es de 3 horas. Como es un examen progresivo, es un examen muy largo porque no se adapta a tus respuestas, sino que tienes que hacer tareas de todos los niveles. Y en comprensión, evidentemente, la calificación es automática y en las pruebas de expresión, escrita u oral, se califican a posteriori. Las pruebas orales se graban y los calificadores las califican con una escala de calificación y es una calificación, de momento, en el CIEL es humana, ¿vale? Los resultados se proporcionan en 3 semanas
y bueno, te dan unos resultados al candidato por pruebas. Te dicen, vale, pues en esta prueba has sacado un B2, en esta un C1, en esta una 2, etcétera, ¿vale? Este es un examen por ordenador, que todavía no implementa todas las tecnologías que se acaban de desarrollar, pero ya es un examen que se hace por ordenador. No es adaptativo y no se califica automáticamente las pruebas de expresión, ¿vale? No vamos a hacer esta actividad, pero sí quiero que la pensemos un poco. En la página del CIELE, que es ciele.org, tenéis una demo en la que podéis ver las pruebas de todas las pruebas, una prueba de comprensión, una prueba de comprensión lectora, una prueba de comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. Las podéis ver ahí y probar a hacerlas. Y podéis ver las decisiones que se han tomado en cuanto al diseño. Esto lo quería comentar un poco porque nosotros bueno, las 4 instituciones que desarrollamos el CIELE, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Salamanca y el Instituto Cervantes, cuando desarrollamos este examen, tuvimos que tomar muchas decisiones que eran distintas en hacer el examen en papel o el examen en ordenador. Por ejemplo, las pruebas de comprensión hubo que tomar decisiones de la comprensión de lectura, digamos, en el tiempo. En una prueba en papel, tú dices, bueno, tienes este tiempo para hacer esta prueba de comprensión de lectura y puedes organizarlo como quieras, ¿vale? Tú puedes hacer la tarea uno y dedicarle una hora, la tarea 2, 10 minutos, y puedes organizar tu tiempo como quieras. El papel, vas de adelante para atrás y te organizas tú mismo. Una decisión que teníamos que tomar era, en una prueba por ordenador, puedes ir para adelante y para atrás constantemente. Si haces eso, ¿cuándo se guardan las respuestas que has dado? ¿Las puedes cambiar una vez que las has dado a guardar? ¿Se da a guardar cuando pasas a la siguiente tarea? Son decisiones de diseño interactivo, ¿vale? De diseño de cómo interactúas con la máquina, que hay que tomar en ordenador, que normalmente damos por descontadas en papel. En papel es de una manera, en ordenador tienes que tomar tú esa decisión y tienes que ver las implicaciones que tiene. Es decir, que tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, en la navegación, entre las distintas tareas, tenemos en la prueba de comprensión de lectura, hay 5 tareas. Cuando pasas a la tarea 2, ¿puedes volver a la tarea 1 en comprensión de lectura o no puedes volver? Teníamos que decidir eso. Si quieres repasar, si haces todo muy rápido y luego quieres volver atrás, entonces, ¿cuándo guardas esas tareas? Si las puedes cambiar luego. Todo eso son decisiones que tienen implicaciones. Hay pocos exámenes de español por ordenador, de inglés evidentemente hay más, y entonces hay muy pocos plataformas desarrolladas para hacer esto. De hecho, la del CIELE se creó específicamente. En un principio, el socio tecnológico, que era Telefónica, quería utilizar plantillas de sus cursos, pero no servían para un examen. Hubo que pensarlo desde cero, porque no es lo mismo hacer actividades para aprender que hacer actividades evaluativas, ¿vale? En las que vas a tener un resultado final. Entonces, cómo navegabas entre las tareas era una decisión que teníamos que tomar. Lo que decidimos nosotros, porque en papel tú puedes ir para atrás, para adelante siempre que quieras. En ordenador lo que decidimos es que cuando pasabas a la tarea 2 ya no podías volver a la tarea 1, ¿vale? Lo que sí podías hacer es en una tarea que tiene varias pantallas, como la tarea 1 de comprensión de lectura del CIELE, sí podías ir de una tarea a otra. Y cuando pasabas a la tarea 2 se guardaban tus respuestas. Porque lo que pasa es que cuando pasas a la siguiente, se guardan las respuestas que has dado. ¿Qué pasa? Que si no has respondido a todas las preguntas, el sistema te avisa. ¿Estás seguro de que quieres pasar a la siguiente? No has respondido a todas las preguntas. Eso es algo que en un examen en papel no pasa. Si te olvidas de responder a una pregunta, el papel no te va a avisar, ¿vale? La máquina sí te puede avisar. Es decir, que hay unos mecanismos de seguridad que hacen que el examen en este sentido sea más fiable, porque todo el mundo ha respondido, nadie se ha olvidado de responder, nadie ha dejado de ver una pregunta. En los exámenes de L por papel encontramos muchas veces preguntas que no se han respondido, te las has saltado al poner en la hoja de respuestas. En el CIELE eso no pasa, no te las puedes saltar, porque para pasar a la siguiente pantalla te va a avisar. ¿Te falta una respuesta? Puedes pasar si quieres, decir, me da igual, paso, pero te ha avisado, tú lo sabes, ¿vale? Entonces son ayudas que te da el sistema, pero que hay que decidir. Eh, Otra cosa era cómo se organizan los textos en la pantalla. En un papel está claro, pones las preguntas y pones el texto y las preguntas debajo, o en 2 hojas, una enfrente de la otra, el texto y las preguntas, para ver las 2 cosas al mismo tiempo. En pantalla no siempre caben, sobre todo en niveles altos. Entonces tienes que utilizar el scroll, por ejemplo, ¿no? Para poder ver las preguntas, pero claro, el scroll ya no puede ser el texto y las preguntas al mismo tiempo, y a lo mejor como
candidato, como alumno, es lo que quieres hacer, ver al mismo tiempo la pregunta y el texto donde tienes que buscar la respuesta. Entonces, todo eso hay que decidir cómo se hace, si son dos ventanas independientes o cómo puedes hacer para verlo todo a la vez. Esas son decisiones de diseño que hay que pensar porque es verdad que no está todo tan desarrollado, aunque poco a poco se va desarrollando más, ¿vale? Pero hay muchas decisiones de diseño que tomar. Y bueno, como decía, la marcación de las respuestas, ¿cómo se marcan las respuestas? ¿Hay que darle a guardar al final o simplemente cuando pasas a la siguiente pantalla te guarda todo? Eso es lo que se decidió en el CL. Pasas a la siguiente y te lo guarda. Porque si tienes que estar dando a guardar constantemente, se te puede olvidar, ¿vale? Entonces el sistema automáticamente te lo va a guardar. Son decisiones que son diferentes en una y en otra. En la comprensión auditiva, estas decisiones, bueno, son similares, pero hay otras que son diferentes. Y también se pueden tomar decisiones diferentes para una prueba y para otra. En comprensión auditiva, como solo se puede escuchar el audio dos veces, no tiene sentido que vuelvas atrás. Por ejemplo, ya no puedes volver a escuchar el audio, das tus respuestas y el sistema te pasa a la siguiente tarea. Aunque tú no pases, te va a pasar el sistema. Porque si no lo puedes volver a escuchar, te da un tiempo y te dice, en 5 segundos pasamos a la tarea 2 y te pasa a la siguiente pantalla. Es decir, que es un poco diferente a comprensión de lectura, que te deja estar en cada tarea todo el tiempo que tú quieras, que te organices como quieras. Una vez que pasas no puedes volver, pero puedes estar tanto tiempo como quieras. En auditiva no. Una vez que has escuchado el audio dos veces, te dan un tiempo, 30 segundos para marcar y te avisan y te pasan a la siguiente. Porque es más lógico, ¿vale? Es más intuitivo y es más seguro y hace que el examen al final sea más fiable. Todo el mundo sigue un mismo patrón. Eh, Eso sería igual, pero luego hay un aspecto del control de la grabación. eh, ¿Qué control le damos al candidato? En un examen en papel no tienes ningún control. Suena el audio para todos, tienes que escuchar. Cuando te dice empieza el audio, tú tienes que responder, se acaba el tiempo, tienes que acabar y no tienes ningún control. Aquí cabe la posibilidad de que tengas un cierto control. Pero no mucho, porque entonces cada candidato lo va a hacer de manera distinta. Por ejemplo, lo que se decidió en el CN es que tienes muy poco control, ¿vale? Cuando entras en una pantalla, te dice, tiene X segundos para iniciar, para leer las preguntas, te da ese tiempo para leer las preguntas y empieza la grabación. Y al cabo de un tiempo, si lo quieres escuchar dos veces, aquí sí puedes elegir, lo escucho dos veces o paso a la siguiente. Y así puedes ir más rápido si quieres. Si es muy por debajo de tu nivel, a lo mejor solo lo quieres escuchar una vez. No lo recomendamos, pero podrías hacerlo como candidato. Y dices, no me voy a esperar el tiempo, me voy a pasar a la siguiente. Bueno, son decisiones todas que hay que tomar cuando diseñas un examen por ordenador, completamente distintas a las que se toman cuando se diseña un examen en papel, que todos sabemos cómo es, estamos acostumbrados, ¿vale? Pero en este sentido, no sé si Marcela se acuerda de esta fase del CL, pero hubo que tomar en aquel momento muchas decisiones que nunca habíamos pensado, ¿vale? Y con los técnicos nos iban recomendando, nosotros íbamos pensando, pero ellos tampoco saben tomar la decisión, porque al fin y al cabo son criterios académicos, digamos, que dicen, bueno, no sabemos, esto se puede hacer así, se puede hacer así, entonces, yo lo quiero así, dicen, vale, voy a verlo, y al final lo desarrollan, ¿vale? Pero son todas las diferencias que nunca habíamos pensado, ¿vale? Así, a modo de resumen de estas pruebas de comprensión, eh, te permite utilizar plantillas. Eso fue un problema cuando desarrollamos el CL. Telefónica venía con unas plantillas de curso y decían, hay que usar estas plantillas. Nosotros decíamos, no nos sirven, hay que crear unas nuevas, ¿vale? Para nuestras tareas. Y las crearon. Y una vez que tienes la plantilla ya puedes desarrollar ahí las tareas. Una cosa que tiene el CL y todos estos exámenes por ordenador es que son aleatorios. Es decir, que tú no sabes la tarea que te va a aparecer. Hay un banco de tareas y para cada examen el sistema utiliza unos criterios para sacarte unas tareas determinadas. Una de a uno y de tal manera que haya distintas variedades del español. Hay una tarea que es con español de Argentina, otra con español de México, otra con el español de España. Entonces, tienes siempre un número X de variedades del español, siempre el mismo. Y hay otros criterios para hacer la selección que te van apareciendo, por ejemplo, los temas, que todas las tareas no sean del mismo tema, tienen que ser de temas distintos. Entonces, te permite esto, ¿vale? Eso hace que sean muy seguros los exámenes. Cada candidato hace un examen distinto. Eh, ¿Qué pasa en cuanto a la autenticidad? Bueno, hoy en día cada vez leemos más por ordenador, entonces es muy auténtico hacer las actividades así. ¿Vale? También autenticidad. Normalmente escuchamos las cosas hoy en día como por ordenador, con los cascos, o las escuchamos en una sala abierta. Bueno, es verdad que hay algún tipo de audios que escuchamos abiertos, bueno, por ejemplo, cuando hablamos con personas, ¿no? Conversaciones, etcétera. Esos son así, pero muchos otros los escuchamos a través de los cascos. Megafonía, pues en sitios muy concretos, ¿no? Supermercados, que ni siquiera ya casi, aeropuertos, que algunos ya ni tienen. Bueno, que hay que ver
qué es más auténtico para cada caso. Pero no es menos auténtico hacerlo con cascos que hacerlo en un aula. La navegación es lo que os he contado, que son decisiones que hay que tomar. El espacio, cómo utilizas el espacio de la pantalla para organizar las preguntas. El tiempo, cómo se organiza. Les das un tiempo para cada tarea y todo el mundo tiene que utilizar 10 minutos para la primera, 10 minutos para la segunda, 10 minutos para la tercera, o dejas 50 minutos y él se lo organiza como pueda, pero sin volver atrás. Son decisiones que hay que tomar cuando es por ordenador, porque el ordenador te abre muchísimas más posibilidades que el papel. En el caso del CIELE, en la prueba de comprensión de lectura, el tiempo es corrido, pero no puedes volver atrás, pero tienes 50 minutos para hacer todo, porque habrá gente de nivel muy bajo que quiera dedicar mucho tiempo a las tareas primeras y las últimas no las va a hacer, entonces no le interesa, no quiere dejarse tiempo para eso. Habrá gente de nivel muy alto que para las primeras tareas no necesite gastar mucho tiempo, pero quiera dedicarle ese tiempo a las tareas del final. Entonces, eso se puede administrar el tiempo como quiera. Es distinto en la comprensión auditiva, que por cada tarea tienes el tiempo de la duración del audio, porque una vez que el audio ha terminado, ya no tiene sentido que sigas pensando, ¿vale? Te dan un minuto para pensar y ya está. Entonces el tiempo es por tarea. Son decisiones que se van tomando, ¿vale? Luego, pasar las hojas, bueno, una de las cosas que os comentaba en los exámenes en papel es pasar las respuestas a la hoja de respuestas. Te puedes dejar preguntas sin contestar, cosa que en el ordenador no pasa. Más fiable, ¿vale? El ordenador. La calificación automática inmediata, bien, eso te lo permite el ordenador. Y luego la información de resultados, que también puede ser inmediata. En el mismo momento que haces el examen te puede dar el resultado, ¿vale? Es decir, que eso es maravilloso. Veía ahí que mencionabais el trabajo psicométrico. Ahora estaba pensando a este respecto, por ejemplo, que en las pruebas de comprensión del DELE, que estamos desarrollando una plataforma tecnológica ahora, va a ser en papel todavía, pero la plataforma de creación, de edición, de distribución va a ser tecnológica, el banco de tareas, y vamos a hacer que la misma máquina haga los informes psicométricos de las respuestas. Es decir, con los resultados del examen es muy fácil que te calcule. Es una fórmula, al final es bastante sencillo. El coeficiente de dificultad de esa tarea, según las respuestas que den los candidatos, y el índice de discriminación, que son dos valores psicométricos que nos permiten saber si nuestros exámenes están funcionando y cómo están funcionando. Es decir, es una manera de evaluar el examen y no solamente evaluar al alumno, ver si ese examen estaba funcionando bien. Esos informes psicométricos que se hacen en los exámenes certificativos para garantizar que son válidos y fiables, ahora te los puede hacer la misma máquina si tiene los datos. Entonces, una máquina con una fórmula que le introduces, ella misma te lo hace. Y en el DELE ahora estamos desarrollando eso. Es decir, que realmente las posibilidades llegan ya hasta el último momento, que es el post-examen, el análisis del examen, ¿vale? Y además, eso, por ejemplo, a la empresa tecnológica que lo está desarrollando, le ha parecido lo más fácil. Dice, es una fórmula, ya está. Hay otras cosas que eran más complejas de edición, de cómo colocar los textos, pero esto les parecía fácil. Una mención para la creación de pruebas. No vamos a entrar en esto porque es un tema muy, muy largo, lo he mencionado al principio, pero bueno, evidentemente hoy en día podemos buscar textos y adaptarlos a través del chat GPT. Simplemente, es gratuito, ¿vale? Cogemos un texto del periódico, se lo metemos al chat GPT y decimos, dime de qué nivel es y justifícamelo por su coherencia, su léxico y su gramática. Y él te dice, esto es de nivel B2, en gramática, te lo explica, en coherencia, te lo explica, y en léxico, y te lo explica por qué. Y tú le dices, vale, ¿me lo puedes adaptar a nivel B1? Y él te da el mismo texto adaptado a nivel B1. Eso lo podemos hacer. También le podemos decir, quiero que me crees un texto sobre esto, ¿vale? Sobre un tema, un texto de un artículo divulgativo sobre el tema de tal, de X número de palabras, de nivel B2, para un público X que voy a utilizar en un examen. Y él te lo hace. Es decir, que hoy en día para crear, incluso con ChatGPT nos puede ayudar mucho. Antes mencionábamos, cuidado con que no se nos atrofie el cerebro, porque luego hay que saber utilizarlo para valorar lo que ha hecho ChatGPT, ¿vale? Que hay que tener cuidado, pero lo hace. He dicho, te puede adaptar los textos, ¿vale? Y también te los puede crear. Incluso lo que hacíamos nosotros el otro día, estábamos probándolo, y es que nos dé las ideas. Pues, ya no tengo ideas para crear tareas. Decimos, dime, a ver, ¿qué tipo de anuncios puedo poner para una actividad de relacionar anuncios con personas que están buscando cosas? Para un B1, ¿qué puedo pensar? Yo te decía ideas, vale, pues pueden para compras y tal, para no sé qué, para no sé cuántos, casas, tal, y te decía 10 ideas. Dice, dame 10 ideas. Solo utilizas una, pero él que piense, ¿vale? Que piense la máquina, es lo importante. Y eso es muy útil para crear pruebas de comprensión. Para los audios también. Ahora hay herramientas, y Eleven Labs es una herramienta, ¡buah!
maravillosa para editar audios. Te quita el ruido, tú coges un audio real y lo puedes cortar como quieras y te quita el ruido completo. Es magia. Es decir, hay audios con ruido que tú lo pones ahí, tanto Eleven Labs como Audo. Adobe no funciona tan bien. Adobe son los mismos del PDF, pero a mí no me funciona tan bien. Pero Audo es muy buena y hay audios con un ruido de fondo horrible de YouTube, por ejemplo. Lo metes y quedan, es que es magia pura. Incluso audios de nosotros de pruebas orales que utilizamos en vídeos que se oyen mal porque el micrófono era mal o tal, lo pones por ahí, te lo limpia, te sube el volumen y lo oyes perfecto. Es decir, hay herramientas ahora que son maravillosas. Audo y Eleven Labs son muy, muy útiles. Bueno, a mí Audo me encanta para limpiar audios, ¿vale? Vale, voy un poco rápido porque son muchos temas, ¿vale? Pero sobre pruebas de comprensión era un poco así las cosas que hay que pensar cuando lo desarrollamos, ¿vale? Pruebas de expresión. ¿Podéis poner en el chat eh, textos que escribís por ordenador? Bueno, podéis poner por ordenador, sí, o no, mejor, textos que escribís a mano hoy en día. Podéis poner tipos de texto que escribís a mano en el chat porque una de las cosas que tenemos que mirar es la autenticidad de las pruebas. Y a mí me hace mucha gracia estas pruebas, ¿no? Que dices, escribe un correo electrónico y lo están haciendo a mano los alumnos, ¿no? O escribe un ensayo. ¿Quién escribe un ensayo a mano hoy en día? ¿Son apps de uso libre? Me pregunta, lo estoy viendo, aunque podemos responder las preguntas al final, podéis ir respondiendo alguna. Sí, estos son de uso libre, aunque si quieres utilizarlo mucho, tienes que pagar, ¿vale? En la mayoría. ChatGPT de momento no, hay una versión libre, pero Eleven Labs, a partir de un momento tienes que pagar. Notitas en post-it, ¿vale? De vez en cuando. Alguna carta, ¿vale? ¿Todavía escribir cartas? Yo ya no escribo cartas. Ya todo correos o WhatsApps o llamadas. Notas, reflexiones, ¿vale? En diarios a veces. Algún mensaje, notas muy cortas, ¿vale? Cartas de recomendación a mano, ¿vale? Bien. Apuntes de clase, muy bien. Aunque en clase también, yo últimamente en los cursos que doy, ya, bueno, sobre todo los jóvenes ya vienen todos con su portátil, se ponen en clase y cogen las notas. Mapas mentales, muy bien, eso viene muy bien hacerlo a mano. Notas en una conferencia, a veces cuando no puedes llevar el ordenador, perfecto. Notas en libreta, ¿vale? ¿Y qué tipo de textos escribís en ordenador? Si en ordenador, yo por ejemplo puedo pensar que escribiría, bueno, un ensayo lo escribiría por ordenador, un correo, ¿no? Cartas a los bancos, artículos, vale, textos largos casi siempre los vamos a hacer por ordenador. ¿Alguna vez he puesto ahí algún texto, ensayos, ¿vale? Correos, ensayos, reportes, informes del trabajo, ¿no? Materiales para las clases, los hacemos en ordenador, evidentemente. Textos para la clase. Hemos visto que hay textos de nivel bajo que sí hacemos todavía a mano, como notas, pero cosas cortitas. Pero en cuanto son informes, cosas de trabajo, cosas académicas muchas veces, menos los apuntes, currículum vitae, cosas profesionales. Las cosas profesionales son por ordenador. Entonces, realmente la expresión escrita por ordenador será muy, muy auténtica. Y hay una cosa que hay muchos estudios, porque hay exámenes que puedes elegir hacerlo por ordenador o hacerlo a mano, ¿no? El TOEFL. Y, por ejemplo, y entonces ellos, estas grandes entidades certificativas, hacen investigaciones para demostrar, básicamente, que el resultado es el mismo. Lo hagas por una manera o lo hagas. Ellos tienen que demostrar eso, ¿vale? Y si no, adaptar la tarea cuando la haces por ordenador, porque a lo mejor necesitas menos tiempo. Entonces, hay muchas investigaciones de este tipo. Lo que me hace gracia es que casi todas las investigaciones lo que analizan es la competencia de los alumnos o del candidato al examen para escribir por ordenador. Cuando hoy en día yo creo que lo que habría que medir es la competencia para escribir a mano, porque lo hacemos mucho menos casi que el ordenador. Chicos más jóvenes todavía escriben a mano en clase y escriben más a mano. Pero llega un momento, yo ya casi no escribo a mano, notas como habéis puesto ahí, pero todo lo del trabajo, todo lo académico lo hago por ordenador. Entonces, realmente escribir a mano un texto largo me cuesta muchísimo y va a tener un efecto en lo que yo escribo, evidentemente. Aparte que no puedo reorganizarlo, tendría que ser tachones, estoy acostumbrado a ideas, ir pensando, es pensar al mismo tiempo que escribo porque luego lo puedo reorganizar. Si escribo a mano, tengo que planificar primero. Entonces, lo que se ha demostrado con este tipo de estudios es que escribimos distinto a mano que ordenador. Nuestros procesos cognitivos son diferentes. Planificas más cuando lo haces a mano, porque no vas a hacer todo borrones. Cuando escribes a máquina, planificas menos. ¿Por qué? Porque luego puedes reorganizar el texto. Tú vas escribiendo y luego lo reorganizas. Es decir,
que a lo mejor los resultados son los mismos a mano y a máquina, aunque escribes muchísimo más rápido por ordenador que a mano, evidentemente, a lo mejor habría que darles menos tiempo o pedirles más palabras por ordenador, no lo sé, para que sean equivalentes una variedad y la otra, pero es que además no solamente a lo mejor el resultado es distinto, o a lo mejor es igual, sino que a lo mejor lo que hacemos, lo que estamos midiendo, los procesos que utilizamos para escribir de una manera y de otra son distintos. Es decir, que el constructo, la validez del examen es un poco distinta. A lo mejor es más o menos equivalente y la diferencia no es significativa, pero son cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? A lo mejor en algunas categorías, cuando calificamos eso, a lo mejor tenemos una escala para calificar la producción y algunas categorías da igual, pero a lo mejor en otras categorías de calificación, en cumplimiento de la tarea o en alcance, a lo mejor hay diferencias entre escribir a mano y escribir a máquina. Por ejemplo, en estructura del texto, en organización. Quizá los textos escritos a máquina están más organizados que los textos a mano, porque lo puedes adaptar constantemente. En un texto a mano no puedes reorganizar tu texto. Hay una cosa que se vio también, el nivel de dificultad, que generalmente muestran casi todas las investigaciones, y es que, ¿qué pensáis? Que las notas, si haces un examen equivalente a mano y a máquina, ¿las notas son mejores a mano o a máquina? O por ordenador, quiero decir. ¿A mano o por ordenador? ¿Qué te daría mejor nota? Son diferencias poco significativas en estas investigaciones, pero es bastante consistente que hay un tipo de formato que los resultados son mejores. ¿Pensáis que es cuando lo hacen a mano o cuando lo hacen por ordenador? Podéis escribir ahí a mano, a mano. A mano, muy bien. ¿Por qué a mano? ¿Por qué pensáis que es a mano? Por ordenador, dicen otros, a máquina, porque entran varias habilidades, más significativo. Prefiero a mano, pero el teléfono no lo recuerdo. Vale, hay algunos que pensáis que es más por ordenador, otros que pensáis que es más a mano. Normalmente las calificaciones son ligeramente más altas, sorprendentemente, cuando es a mano. No es que los textos sean mejores, es que hay cosas que por ordenador, esto son hipótesis, ¿por qué se califica mejor unas que otras? Y parece ser, claro, los errores en escritura por ordenador los ves clarísimamente. Es decir, ves el error, te llama la atención. Los textos, de manera impresionista, parecen más cortos. En por ordenador ocupa mucho menos. Entonces, la impresión, los errores resaltan más, el texto parece más corto. A mano, hay errores que tú no estás seguro si lo ha cometido de manera subjetiva, sin ser conscientes, a lo mejor, normalmente ante la duda pensamos que está bien, ¿vale? Incluso hay alumnos, hay candidatos que lo hacen aposta, que escriben palabras que no se entienden muy bien porque no saben escribirla, ¿vale? Eso, vamos, lo hemos visto clarísimamente todos los correctores, ¿no? Entonces, sin que sea muy significativo, normalmente a mano parece que las notas son un poquito más altas que por ordenador, aunque pensaríamos que el ordenador nos permite elaborar el texto muchísimo más, ¿vale? Vale, simplemente por mencionar un poquito esto. Perdonad que me he ido. Eh, eh, a ver, esta es la siguiente. Sí. Actividad, esta creo que no la vamos a hacer. La que se me pone aquí el chat en medio. Ah, vale. Entonces, por ejemplo, pruebas de expresión escrita. Dicho esto de a mano y a máquina, cuál es más auténtico y depende del contexto, depende del tipo de texto que escribamos, ¿vale? Y lo cual no significa que no podamos hacer el otro a mano o los que escribimos a mano no los podamos hacer por ordenador. Posiblemente estamos midiendo cosas muy similares, pero los procesos cognitivos pueden ser ligeramente distintos y la calificación puede ser ligeramente distinta. No significativo, pero hay que investigarlo, ¿vale? Con cada examen. No valen las investigaciones que han hecho otros para otros tipos de textos, para otros exámenes, con las que deberíamos hacer nosotros si ofrecemos el examen de las dos formas. Y en calificación automática. Imaginaos que calificación automática, en las fotocopias tenéis, en las que os imprimí, las categorías que se califican en el SIELE, ¿vale? En el SIELE hay distintas categorías para calificar las pruebas. ¿Qué categorías pensáis que puede calificar la máquina mejor y cuál es calificar la máquina peor? Eh, ¿Pensáis que la máquina, qué categorías? La gramática, por ejemplo, la corrección, ¿pensáis que lo hace mejor? ¿El alcance? ¿El cumplimiento de la tarea? ¿Qué es más fácil que califique la máquina bien? Hoy en día yo creo que lo hace todo ya, ¿vale? Con la inteligencia artificial esto da un giro completo. Si lo alimentas con pruebas ya previamente estandarizadas, yo creo que puede hacer de todo. Pero hay aspectos
que la máquina aprende más rápido que en otros y que es más fiable que en otros. ¿En cuál pensáis que puede ser? A ver, déjame ver que estaba viendo el chat. Perdón, ¿estáis poniendo las que son más fáciles? Vale, vale. Ups, me estoy yendo de... A ver. Vale. ¿Estáis poniendo las que son más fáciles? Vale. La corrección y la coherencia, la ortografía, ¿vale? Efectivamente, la corrección es fácil para la máquina, porque es buscar los errores. La máquina sabe cómo se escribe, tiene las reglas de escritura y le es más fácil, ¿vale? La competencia exclusiva. Y lo que, efectivamente, corrección, alcance, le es más fácil y le es más difícil calificar le es más difícil calificar el cumplimiento de la tarea. La máquina no sabe tan bien, hoy en día con la inteligencia artificial está cambiando, ¿vale? Pero le cuesta más saber si estás contestando bien o mal al cumplimiento de la tarea. Lo demás, la máquina lo puede hacer de manera muy, muy consistente. Una otra cosa, vale, esto en cuanto a la expresión escrita, pasamos a la expresión oral y ya terminaríamos, pero antes de pasar a la oral, os quería comentar eh, algunas páginas que también de inteligencia artificial que nos sirven para crear tareas de expresión escrita. A veces en expresión escrita y también en expresión oral ponemos fotos que la persona tiene que describir, ¿no? Pones una foto o tiene que inventar una historia a partir de esa imagen o algo así. Hay una página que es ideogram.ai, esta página que tenéis ahí, que es Leonardo también, pero Ideogram, lo que pasa con Ideogram es que hay un límite y ya te hacen pagar muy rápido, pero Ideogram es maravillosa. Incluso lo que hacíamos nosotros a veces era, cogíamos una foto que tiene derechos y la poníamos en ChatGPT y decimos, ¿me la puedes describir? Te la describía. Cogíamos esa descripción y descríbemela exactamente. Cogíamos esa descripción, la poníamos en Ideogram y decíamos, créame esta foto y te creaba esa foto, pero ya sin derechos. Entonces la podíamos utilizar. Pero simplemente con meter la descripción de la foto que tú quieres, hay que aprender a hacer las descripciones. En inteligencia artificial, lo más importante es hacer los prompts que funcionen bien, que sean muy exhaustivos y muy bien. Pero hay veces que las herramientas de la inteligencia artificial, ellas mismas te mejoran los prompts. Tú les dices a ChatGPT, ¿me puedes ayudar a crear un prompt para hacer una imagen? Y él te los mejora, ¿vale? Entonces, aprendemos también con la inteligencia artificial a pedir las cosas. Pero esta herramienta Ideogram funciona muy, muy, muy bien para crear imágenes. Lo único es que muy pronto te empieza a cobrar, ¿vale? Entonces tienes que esperar al día siguiente. Cada día tienes un límite de puntos y cuando son fotos que pones muchos detalles, pues ya te gastas todos los puntos enseguida, las 2 fotos o 3 fotos. Y si no, te tienes que suscribir. No es caro, porque no sé, era poquito al mes, pero bueno, hay que pagar. Vale, esto ya lo hemos hecho. Vale, entonces, como un poco resumen, autenticidad, pues las dos son auténticas, pero escribimos distintos tipos de texto en papel y en ordenador. Cosa importante cuando escribimos por ordenador, que nos pasaba en el CL, es el tipo de teclado. Antes habéis mencionado el teclado, bueno, para aprender las distintas caligrafías de distintas lenguas, pero es muy importante el tipo de teclado que tienes en el ordenador. Con el CL ahí teníamos un problema, porque hay gente que hace el examen y tendrían ordenadores en algunos centros de examen o incluso en remoto los candidatos que no tienen el teclado del español. Entonces, tuvimos que poner un teclado en pantalla que para las grafías que no son habituales en otros teclados. Por ejemplo, las vocales acentuadas, ¿vale? La ñ y estas letras que no se utilizan en otras lenguas, había que ponerlas en un teclado en pantalla para que pudieran ponerla ahí, los que no lo tuvieran integrado en su ordenador. Son cosas que hay que pensar, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta que es muy fácil de revisar y de corregir uno mismo cuando escribe en ordenador, es decir, que para el candidato es extraordinario escribir en un ordenador si está acostumbrado a hacerlo. Y también es muy fácil para leer para el calificador. Todos los que hemos calificado pruebas a mano sabemos que puede ser una tortura cuando no comprenden los textos. Cada vez escribimos con peores letras porque lo hacemos menos. Entonces puede ser muy complicado y nunca sabes si estás perjudicando. Yo creo que a veces, precisamente para no perjudicar, nos sobrepasamos y le beneficiamos. ¿Vale? Y luego, por ordenador está la posibilidad de la calificación automática, ¿vale? Como decía antes, hoy en día la calificación automática está bastante desarrollada.
y se pueden calificar. Hay exámenes que lo hacen de manera automática. Generalmente yo todos los que conozco la combinan con calificación humana, pero las dos se retroalimentan. El humano se retroalimenta y aprende cómo califica la máquina y dice, es verdad, no estoy siendo consistente. Por ejemplo, tú eres como la máquina y en una tú le das una nota muy diferente a la máquina y dices, oye, déjame revisar porque algo pasa. Y a lo mejor ves que tú no has sido consistente. Pero también la máquina aprende de cómo calificas tú, ¿vale? Entonces va aprendiendo con todas las calificaciones que van dando. Y eso, bueno, hace que se desarrolle una calificación que no sé cómo será en el futuro, pero de momento ya hay muchos sistemas que combinan las dos. En el DELE también se quiere desarrollar, lo hemos pensado con la inteligencia artificial, a ver cómo pasa, a ver qué pasa con eso. Y en el SIELE habrá que pensarlo. Y luego está un aspecto también que no sé si es el marco común europeo, que establece los niveles del marco que se utilizan para la enseñanza y aprendizaje de lenguas de manera muy generalizada, eh, incorpora en un volumen complementario que sacó en 2020, incorpora un nuevo tipo de destreza, de actividad de la lengua, que antes teníamos expresión, oral y escrita, comprensión, oral y escrita, mediación, oral y escrita, interacción, oral y escrita, y ahora también distingue como algo separado la interacción en línea, es decir, las conversaciones y discusiones en línea y las colaboraciones en línea, las transacciones, es decir, muchas veces a través de chats, de WhatsApps y cosas y formatos así, ¿no? Y es un tipo de competencia un poco distinta a cómo te comunicas en otra. Y a lo mejor es algo que queremos medir. A lo mejor no, porque no nos permite generalizar, no nos permite extraer conclusiones, pero a lo mejor sí, ¿vale? Depende de qué niveles, a lo mejor sí queremos medir cómo se interactúa en línea nuestros candidatos. Vale. Dicho esto, y para terminar algunas pistas, porque ya son casi cuarto, ¿vale? Sería mencionar algunas cositas de la prueba oral, ¿vale? En la prueba oral, por ejemplo, como está en el SIELE, ¿vale? Que es diferente a otros exámenes, es que es por ordenador, ¿vale? Y participa solamente el candidato, no hay un examinador, no interactúa con nadie, ¿vale? En una prueba, por ejemplo, como podría ser el examen DELE o otros exámenes, interactúa con un examinador. Hay otros exámenes en que interactúas con otro candidato. Eh, entonces, eso, los participantes ya son distintos. El interlocutor puede ser un entrevistador o otro candidato, no hay interlocutor en la máquina, por ejemplo en el SIELE. Y la calificación normalmente cuando hay un interlocutor es en ese momento, es sincrónica, te califican en el momento. Y cuando es por ordenador, normalmente lo puede hacer la máquina o que nunca es solamente la máquina. Y normalmente es la máquina a veces y siempre un calificador humano que lo hace más tarde a partir de la grabación. ¿Vale? Esto generalmente en los profesores de lenguas hay mucha, y eso pasó con el SIELE, hay mucha reticencia a aceptar que eso es una interacción oral. Dicen, bueno, pero es que eso, hablar con una máquina no es hablar, ¿vale? No es interactuar oralmente. Entonces, lo que nosotros nos debemos preguntar es si las muestras que obtenemos de esa expresión oral que tenemos con la máquina nos permiten generalizar sobre la competencia oral del candidato o no nos permiten, si esas muestras que obtenemos nos permiten hacer esa generalización sobre su nivel. Es verdad que habrá rasgos que no vamos a ver. Hay rasgos de interacción, de cómo te interrumpes, de cómo te adaptas, de cómo formulas preguntas al otro, que no los vamos a ver. Pero en muchos exámenes con interlocutor, cuando son con examinador, tampoco vemos eso. Yo hay exámenes de inglés, algunos habéis dicho que hacéis el IELTS, que conocéis el IELTS. El IELTS de inglés, el entrevistador es como una máquina. Para que sea muy fiable y muy consistente, el entrevistador hace preguntas que tiene previamente escritas, no se adapta nunca a lo que dice el candidato, para que sea siempre igual, y no le interrumpe, y es básicamente como una máquina. Para eso puedes hacer un examen con una máquina y te sirve lo mismo, ¿vale? Porque la conversación es muy falsa. Hoy en día, aparte, con inteligencia artificial, es verdad que sí que se pueden hacer interacciones con la máquina mucho más realistas. Y la máquina te contesta a lo que tú dices, lo cual, porque puede predecir y puede adaptarse. Esos son nuevos desarrollos que están adaptando. Todavía en evaluación hay pocos, pero en enseñanza ya empieza a haber este tipo de desarrollos. Para practicar la lengua, una máquina que te contesta en función de lo que tú dices. Eso, dentro de 2 días, va a estar en evaluación certificativa, ¿vale? Va a haber exámenes con este tipo de interacciones, ¿vale? Orales. Nada, simplemente no vamos a escuchar esto, ¿vale? Lo que hay que tener claro es que el formato en todas las pruebas
no es igual. Es decir, esto lo explico en dos palabras, rapidito. Normalmente, cuando vamos a hacer una cosa por ordenador y en papel o por ordenador y en presencial, interactuando, la interacción es distinta. Hay un Harris, creó este acrónimo en inglés, ¿no? Que dice que nosotros no tenemos una competencia comunicativa que esté ahí metida y tenemos que sacar los examinadores. No, esa competencia se adapta en función de una serie de variables, que son estas que él ponía ahí. La situación de conversación, o más formal o menos informal. ¿Cuál es la situación? Yo no tengo la misma competencia en situaciones formales que informales, con mis amigos que en un va a influir en cómo es mi competencia. También los participantes, si los conozco, se dan de una manera. Son mayores que yo, son menores que yo, quizá me desenvuelvo mejor o peor. El objetivo que tengo en esa conversación, la propia, el propio desarrollo de la conversación va a influir en cómo yo me comunico, ¿vale? Entonces, todo eso van a ser variables que influyen en cómo actúo. Los aspectos afectivos, ¿vale? Si me siento más cómodo o más nervioso, más estresado, eso va a afectar a mi competencia comunicativa. En situación de examen quizá es peor que en una situación fuera de examen. Otra es la herramienta que utilizo para comunicarme. Quizá no tengo la misma competencia oral al hablar por teléfono o al hablar por ordenador que al hablar cara a cara, que a lo mejor me pongo más nervioso de una manera o de otra, y eso varía mucho de una persona a otra. Hay personas que odian los exámenes por ordenador porque dicen que se ponen muy nerviosos, y lo contrario también pasa. Hay gente que se siente mucho más cómoda por ordenador que cara a cara. Las normas, porque hay conversaciones que tienen unas normas muy claras, una entrevista de trabajo, una tienda. No son normas, pero son unas pautas muy establecidas. Esas normas van a influir en cómo yo. Hay pautas que conoceré mejor. A lo mejor me desenvuelvo muy bien en las tiendas, pero no en las entrevistas de trabajo o no en otro contexto donde las pautas son diferentes. Y luego el género, que es si es una conversación, si es un monólogo, todos estos aspectos van a influir en cómo es mi competencia comunicativa. Y uno de ellos es el formato. Posiblemente no me desenvuelvo igual con un ordenador que cara a cara con alguien. Quizás es comparable, quizás la diferencia no es significativa. Y a lo mejor lo que yo quiero hacer es, si mis candidatos van a tener que desenvolverse en ordenador porque trabajan y hacen videoconferencias, etcétera, pues a lo mejor hacer el examen por ordenador tiene mucho sentido, porque hoy en día, como está pasando ahora, nos comunicamos muchísimo por ordenador. Todo el día. Yo llevo todo el día con videoconferencias. No sé cuántas he tenido. Entonces, realmente es mi manera de expresarme casi mayoritaria en el mundo laboral, no en el mundo personal. Pero hay gente que en el mundo personal también, ¿vale? Que hace muchas videoconferencias en el ámbito privado. Pero entonces, quizá eso es algo que queremos incorporar a nuestros exámenes, para exámenes con fines profesionales posiblemente. A lo mejor tiene más sentido incluso que lo otro, que también es más caro. Hoy en día es verdad que también podemos hacer videoconferencias, pero para una videoconferencia con un examinador necesitas tener al examinador en ese momento ahí. Entonces ya no tienes tanta flexibilidad de horarios, etcétera. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, y lo importante es, ¿estoy midiendo lo que quiero medir? Quizás sí, con un ordenador. ¿Puedo generalizar con la muestra que obtengo para ver la competencia comunicativa de mi alumno? Quizás sí, aunque no haya interacción. Lo ideal es poder ver distintas maneras, pero eso a veces no es viable. Es decir, yo quiero que haga una parte por ordenador, otra parte con un compañero, otra parte con un examinador, otra parte presencial, pero ese examen no es práctico, no es viable, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta para tomar decisiones todas estas variables. Y a veces no es fácil comparar un examen hecho de una manera con un examen hecho de otra. Quizás son equivalentes, pero habría que demostrar que son equivalentes, que los resultados para distintos candidatos son los mismos haciendo el examen de una manera o haciéndolo de otra. Hay mucha investigación hecha al respecto, ¿vale? Vale, simplemente era esto. Por supuesto, hay aspectos de la viabilidad, ¿vale? Las pruebas por ordenador que nos permiten que no tengamos un examinador ahí delante, nos permiten más flexibilidad, ¿vale? Que son distintas las características a si hago la prueba en presencial, ¿vale? Puedo centralizar la calificación. Por ejemplo, una prueba por ordenador, si hablas con el ordenador, no necesitas tener examinadores en muchos centros de examen. Puedes tener en un centro de calificación muy pocos calificadores, y eso hará que la calificación sea muy consistente, sea muy fiable, porque son muy pocos calificadores que califican muchos exámenes y lo van a hacer siempre con una gran homogeneidad, ¿vale? Es muy eficaz y es muy rápida la calificación en este tipo de exámenes, ¿vale? También una cosa de las máquinas que lo hacen muy fiables es que la máquina siempre actúa igual. Un examinador a veces te da más tiempo, a veces habla más despacio, a veces te pone más nervioso. La máquina no, la máquina es igual para todos, ¿vale? Siempre habla igual, siempre te da los mismos tiempos, no se equivoca. Entonces, en ese sentido es muy, muy consistente. ¿Es igual de válido? ¿Estamos midiendo lo mismo? Hay que verlo, ¿vale?
Estamos midiendo sobre todo lo que queremos medir, eso es lo que hay que ver, pero posiblemente en cuanto a consistencia, la máquina es muy grande. Bueno, simplemente eso, pero hay muchas otras variables. Hay otra cosa también, que es que con las pruebas con ordenador, como son siempre iguales, es más previsible lo que va a decir el candidato, porque la máquina siempre actúa igual. Y hay una mayor predictibilidad, porque el examinador a veces se sale del guión, entonces todo es menos predecible y las escalas son menos ajustadas. Yo diría que en cuanto a fiabilidad, evidentemente la máquina gana al ser humano, ¿vale? En cuanto a validez, hay que ver, ¿vale? Pero la combinación de ambos posiblemente sea lo mejor, ¿vale? También hay una cosa, es con una máquina, que el calificador puede escuchar el audio tantas veces como quiera. También es verdad que no lo vas a hacer porque no puedes dedicarle una hora a cada examen, pero en algún caso concreto que tengas dudas, lo puedes hacer. En una prueba presencial que estás calificando en directo, eso no lo puedes hacer, ¿vale? Bueno, simplemente que hay aspectos que no vemos en la conversación con el ordenador, pero que quizá podemos medir cosas equivalentes, ¿vale? Esto ya no lo vamos a hacer. Y es esto, que es difícil comparar unas cosas con otras, pero es interesante que nuestros candidatos hagan el examen en un formato y en otro para ver si las notas son equivalentes y si sus procesos cognitivos y comunicativos son semejantes de una manera o de otra, ¿vale? Y al final tendremos que utilizar aquello que pensemos que es más apropiado para nuestros fines y para nuestro contexto, ¿vale? Perdonad que me he pasado un poquito, pero... Y eso sería más o menos la presentación. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. Me pareció sumamente relevante y es muy esclarecedora también, especialmente en lo que respecta a las implicaciones del uso de ordenadores o computadoras, como nosotros acá les decimos, en la creación de exámenes de lenguas. El uso de ejemplos numerosos, muy concretos de exámenes por la computadora pues fue una excelente forma de ver las oportunidades y también los retos, ¿no? Que este tipo de evaluación presenta. Muchísimas gracias por por todo el análisis que nos muestras, ¿no? Eres un experto en esta parte. Bueno, tenemos algunas preguntas. La Qué bien. primera que me mandó Diana y me dice, bueno, te pregunta cuáles son los principales retos que enfrentan actualmente al diseñar exámenes para evaluar situaciones de mediación auténticas. Uf, la mediación. Ujú, ujú, Hoy en día, por ejemplo, en España, lo de la mediación se está desarrollando mucho en las pruebas. Hay escuelas oficiales de idiomas aquí en España que tienen una prueba separada, tienen expresión escrita, expresión oral, comprensión ajá, lectora, comprensión auditiva y mediación escrita y oral, las dos. Y tienen una prueba específica. En el DELE, por ejemplo, en los niveles altos hay una tarea de mediación en la prueba de producción oral y producción escrita, ¿vale? Pero es mediación de textos. Y claro, ¿qué pasa? Que salió el volumen complementario del Marco Común Europeo, el Marco Común es de 2001, y en 2020 sacaron ujú, un volumen complementario. Este volumen complementario, una de sus principales aportaciones es que proporciona, antes ya mencionaban la mediación, ¿vale? En 2001 ya hablaban de la ujú, mediación, pero no la desarrollaban en escalas, no decían qué tenías que saber hacer en cada nivel, en A1, en A2. Y ahora han puesto muchas escalas de mediación que te dicen en A1, en mediación escrita tienes que ser capaz de ver una carta de un menú y explicársela a alguien, ¿vale? Y la mediación incluye muchísimos aspectos, desde traducir hasta resumir. Entonces, la mediación es simplemente una actividad compleja en la que recibes un texto, ya sea auditivo o sea leyendo, y produces otro, ¿vale? Adaptado, sea en otra lengua o sea en la misma lengua. Entonces lo adaptas a otro destinatario que no lo comprende o que tiene una dificultad para acceder al texto primigenio. Entonces, ujú, retos en la mediación. Bueno, yo creo que hay muchísimos. Hacer tareas de mediación buenas es complicado, pero también, sobre todo, lo que hay que ver es qué tipo de mediación quiero, quiero medir, porque ujú, nosotros, por ejemplo, en el DELE nos hemos reducido a la mediación de textos. Tienes que leer un texto,
en español y ujú, producir otro. Por ejemplo, un resumen, ¿vale? Escuchar un texto y resumirlo y dar tu opinión. Estás mediando ese texto. Pero hay otros tipos de mediación, mediación en la comunicación, alguien que no entiende una conversación y tú se la explicas, dos personas que no se entienden y tú tienes que mediar. Todo eso es mediar. ¿Cómo se evalúa eso? Ese paso está siendo complicado, ¿vale? ujú, Crear tareas de mediación. ¿Hay algún libro que está saliendo ahora con tareas de mediación para ujú, exámenes y para el aula? Pero ujú, es un ámbito que se está empezando a desarrollar ahora, ¿vale? Entonces, los retos son, yo diría que todos, y lo más sencillo es la mediación de textos. Otros aspectos de la mediación, como la mediación de la comunicación, cómo implementar eso, hay que ver. ujú. Porque lo que hay que tener en cuenta, y también hay que ver si queremos medirlo o no, ¿vale? Lo estamos Claro. incorporando todos, pero es algo distinto, es algo que van a necesitar nuestros alumnos. Posiblemente sí, es decir, es algo que hacemos en el aula todo el rato. Un alumno sabe menos que nosotros y se lo Ujú, explicamos. El profesor lo explica, yo medio con con mi compañero que sabe ujú, menos. ujú, Es algo que posiblemente estamos haciendo, que hemos hecho siempre, pero no lo medíamos. Entonces hay que ver cómo desarrollar esas tareas. Y la originalidad ahí y que sean prácticas, esas tareas yo creo que todavía necesitamos un poco de tiempo. Lo más fácil son las de mediar textos, ¿no? Te damos un ujú, texto largo y lo ujú, resumes, ujú, o te doy, como hacemos en C2, te doy varios textos y a partir de esos textos tú tienes que crear uno nuevo, ¿vale? O te doy ujú, unas ujú, notas y tú tienes que crear un texto bien elaborado, ¿vale? Estás mediando. A partir ujú, de algo, tú creas otra cosa. Lo importante en la mediación es tener siempre muy claro el objetivo, el destinatario y el contexto del texto que tienes que producir. Es decir, yo te doy un texto X y tú tienes que producir un texto Y para otro destinatario, otro objetivo y otro contexto distinto al original. Entonces, tienes que adaptarlo. Ahí es donde, eso es lo que queremos medir. ¿Hasta qué medida tú eres capaz de adaptar? ujú, Diría ujú. yo que ese es el reto, ¿vale? Sí, me surge una curiosidad. ¿Sabes quién está desarrollando el libro del que mencionaste? Hay un libro en inglés es de Ethan, se llama, que está muy bien ese libro. Ujú, Yo creo que es la editorial McGraw-Hill, ujú. pero te puedo dar la referencia luego, ¿vale? Perfecto. Es que ahora Ujú, Ethan Mansur, creo que son dos personas. Uno de los autores es Ethan Mansur, que se puede buscar, y tiene un libro, este está en inglés, y ujú. sé que está lleno de actividades de mediación. Son todo actividades, es una propuesta de actividades. Y bueno, ese está muy bien, ¿vale? Ujú, ujú. Ok, pues tenemos poquito tiempo, pero vamos a ver, creo que estoy seleccionando preguntas que hace poquito entraron en el chat. Por ejemplo, te preguntan cuáles son las medidas de seguridad en relación con la prueba de producción escrita, porque los candidatos también usan ChatGPT. Efectivamente, los candidatos usan ChatGPT y lo que hay que tener es medidas de seguridad de vigilancia. Es decir, si es en presencial, Ujú, no pueden tener dispositivos. ¿Qué pasa hoy en día? Que la ujú. gente tiene más de un dispositivo. Muchas veces tú dices, bueno, tenéis que dejar aquí vuestros móviles, tienen otro móvil. Tienes que vigilar porque llevan No, dos, incluso tres móviles. Es decir, no. claro, ya no es difícil llevar. No, esto no está pasando, nos ha pasado con el Ciel en Marruecos, ¿no? Ujú, Que dicen, no, si damos el móvil, de repente le ven con otro móvil. ¿Dónde lo sacó? Pues llevan dos. Hay que tener cuidado. Ahora hay herramientas, es decir, ujú, hay que tener una vigilancia constante. Y en ujú, remoto es más difícil, pero bueno, ahora hay cámaras que te pueden grabar, pero no es tan sencillo saber si están copiando o no. Pero, ujú. pero bueno, se puede intentar porque claro, me dicen, tienes que utilizar el móvil para grabar, ellos mismos tienen que tener el móvil, pero pueden tener varios móviles, o sea que eso es complicado. Ok. Hay herramientas ahora que te dicen si el texto ha sido producido por inteligencia artificial o no. Mm, No mm, son plenamente fiables, pero tú metes un texto y son sí. bastante... nosotros hemos hecho bastantes pruebas, hay algunas que son de pago, supongo que son mejores, pero hay otras, hay bastantes ahora que te lo dicen. Nosotros en el CIEL, por ejemplo, utilizamos dos métodos. Uno, poner el enunciado en ChatGPT a ver si nos produce un texto parecido al que nos ha dado el alumno, el Ujú. candidato, y otro es meter en estas páginas el texto y te da un porcentaje de posibilidad de que sea creado por inteligencia artificial. Y a veces te dicen 100%. Y nosotros hemos Wow. metido textos nuestros que hemos creado nosotros, bien escritos, pero nuestros, no de, Ujú, y nos ujú. dice 0%. O sea, que en eso te dicen, Ah, o sea, que hasta cierto punto es fiable. No sé hasta ujú, qué punto son ujú. fiables, Sí. pero hay herramientas ya creadas, como antes estaba esta de Turnitin, que era para ver si estaban plagiados los textos de Google, etcétera, pues ahora es lo mismo para inteligencia artificial. Ujú. Ok, y vamos por la última. Digo, me fui en orden también. Algún día los exámenes como el DALF, el DELF,
¿Tendrán que adaptarse a la tecnología? ¿Tú qué piensas? Porque solo son a mano actualmente. Yo creo que en algún momento, pero no es tan fácil el paso, por ejemplo, nos pasa con el DELE a nosotros. Estamos adaptando toda la producción, todo eso se está digitalizando, pero la administración, uno, tenemos que asegurarnos de que es lo mismo hacerlo en ordenador que hacerlo en papel. Pero bueno, eso lo podemos investigar y ver. Pero luego la administración es que en papel es muy fácil. Coges a cientos de candidatos, los pones en centros de exámenes, todos el mismo día, llegan, lo hacen y luego lo escaneas y lo calificas, ¿vale? Hay una cosa que es muy importante, por ejemplo, has mencionado antes, Marcela, que yo estoy en Ujú, esta Asociación de Evaluadores de Lenguas de Europa, ALTE, que ujú, se llama, ujú, y ellos tienen unos estándares para decir si un examen cumple los estándares de ALTE o no, y te ponen un sello de calidad. Son estándares ujú, en todos los aspectos, administración, creación, análisis de los resultados, todos los aspectos de un examen te los examinan, ¿vale? Y te dan el sello si los cumples los estándares son. ujú, ¿Qué han tenido que hacer en ALTE? Esos estándares ahora, este año, los han tenido que adaptar, bueno, ujú, llevaban años haciéndolo, para implementar los exámenes desarrollados por ordenadores, porque todos están sacando su rama por ordenador. Entonces, los estándares ya no valían, porque había aspectos que decían, la distribución se hace por correo y es segura, tal, y de, bueno, ya nadie distribuye por correo, ¿vale? Ya se hace por ujú, ordenador. Y hay muchos aspectos que había que ampliar. Pero incluso ahora hay cosas como, por ejemplo, la experimentación de los exámenes certificativos de alto impacto, de alto nivel, antes de administrarlos, se experimentan, ¿vale? Para ver si funcionan bien. Entonces tú das las tareas a unos candidatos de ese nivel y ves si las tareas funcionan. ¿Qué pasa? Que ahora la inteligencia artificial te puede hacer la experimentación si no necesitas a personas. Te dice una simulación, como si fueran candidatos de ese nivel, entonces ujú, te dice los resultados que obtendrías en la experimentación. Entonces hay exámenes certificativos que tienen muy pocos candidatos, no es el caso del DELF y del DALT, pero de lenguas minoritarias que lo que hacen ya no hacen la experimentación, porque dicen, bueno, si mi examen se lo administro a 100 personas, yo no tengo, ¿con cuántos voy a experimentar si necesito 100? Pues son los mismos, no tengo tantos candidatos. Entonces, lo que hacen ahora es hacer esa experimentación a través de la inteligencia artificial. Y la inteligencia te dice el nivel de dificultad, la discriminación de los ítems y cómo responderían. Wow, entonces eso, claro, supone un reto para todos, incluso para esta asociación. Dicen, bueno, ya el examen, ¿necesitamos experimentación? ¿No necesitamos experimentación? ¿Lo puede hacer la máquina? ¿Lo aceptamos? Es decir, que todo está cambiando. Estos exámenes tradicionales, DELF, TALF, DELE, etcétera, ¿se pasarán al ordenador? Yo creo que el mayor problema ahora es los dispositivos. Es decir, que todo el mundo tenga los ordenadores, porque hacerlo en casa, de ujú. momento, no es seguro. No Y cada sé. vez es que hay más métodos. Echa la ley, echa la trampa, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, entonces hay que hacer un centro de examen y necesitas muchos ordenadores para hacerlo. Porque no se pueden traer su propio ordenador los candidatos, lógicamente. claro, Aunque hay claro. navegadores seguros como los del CIEL, etcétera, pero es Ujú, peligroso. sí. Muy bien, muy bien. Pues te agradecemos mucho. Ya no podemos continuar con más preguntas. Se quedan ahí en el chat. Lo sentimos mucho, pero pues tenemos que cerrar la sesión y te agradecemos muchísimo que hayas asistido a presentar este taller conferencia o conferencia taller. Sí, ha sido un poco demasiado conferencia a lo mejor, pero bueno, como éramos muchos, pues he Ujú, pensado que ujú. así interactuando por el chat, aunque he hablado yo todo el rato, lo siento, pero bueno, muchas gracias No, a todos por asistir y a vosotros por la invitación, ¿vale? estupendo. Muchísimas gracias. Les Gracias, Marcela. agradecemos a todos su asistencia y pues estamos en contacto con ustedes. Esperen nuestro próximo correo para invitarlos a la siguiente sesión del 24 de octubre, si no mal recuerdo. Gracias a todos.